Buen día. Gracias por asistir a otro de los webinarios de Logibus. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de webinarios, el cual nos va a servir para entender mejor cómo funcionan los protocolos. Si bien ya hemos visto cómo manejar el protocolo, por ejemplo, Modbus, ahora vamos a ver cómo hacer nuestro protocolo. Imagínense que tenemos un equipo que no maneja Modbus, pero sabemos cómo funciona Modbus, entonces podemos comunicar ese equipo con el equipo Modbus. Y mejor, si tenemos un equipo en el cual no hay protocolo o no sabemos cómo funciona ese protocolo, pues lo vamos a poder hacer con nuestro equipo. Entonces, para eso debemos de entender varias cosas. Y una cosa es el código de detección de errores. Algunos protocolos utilizan, por ejemplo, el CRC, utilizan checksum, utilizan ese código de detección de errores para ver que la trama verifique que haya llegado bien. Entonces vamos a ver qué es eso de detección de errores y por qué es tan importante. Bien, primero es, ¿por qué eso de detección de errores? Pues como saben, las tramas digitales son susceptibles a interferencias, a que no llegue la señal, etcétera. Entonces, por eso requerimos algo que me indique que mi trama la recibí bien. Una forma puede ser volviendo a enviar la información, haciéndole como sabes que yo envié esto, recibí esto y lo vuelvo a recibir, pero ¿qué pasa si también se interfiere la señal tanto de entrada o la de regreso? Pues vamos a tener ahí un bucle de nunca acabar o que nunca va a llegar la señal, ¿no? O puede ser el momento de que la recibiste mal, pero con el regreso, pues se mueve a que se recibió bien, ¿no? Y podemos ahí tener problemas. Y además eso sería tardado estar enviando y recibiendo lo mismo. Es por eso mejor que se usan la detección de errores. Pero bien, vamos a ver, por ejemplo, una trama de errores. Aquí tenemos una señal digital. Vamos el 0, voltaje bajo, el 1, voltaje alto. Diferencia de voltaje, dependiendo lo que realicemos, ¿no? Acuérdense que las ramas digitales, por ejemplo, USB, lo que es este 485, Ethernet, usamos diferencias de voltajes. Tenemos un ruido X. Si este ruido se lo sumamos a la señal digital, entonces vamos a percibir esta parte. En lugar de recibir, aquí tenemos lo que estamos tratando de enviando, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, etcétera, ¿no? Pero con esa señal de ruido, se fijan, en esta parte empezó a tener errores porque esta interferencia lo detecta como si fuera un 1. Entonces aquí tenemos datos erróneos, tanto en esta parte como en esta otra parte donde también hay una interferencia, el cual detecta ahí con un pequeño 1, un pequeño salto. Y entonces tenemos esos errores malos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otra parte en la cual aquí dicen el error de ráfaga. Empezamos a tener errores de detección. Entonces es importante verificar que esos errores no los tengamos en mi trama recibida. Es por eso que tenemos los códigos de detección de errores. El código de detección de error más utilizado en el serial es el bit de paridad. Recordemos cuando usamos Modbus. Utilizamos Modbus y ahí le dicen 8 bits de datos, 1 bit de paridad. O por ejemplo, protocolo FATEC de los PLCFBS, 7 bits de datos, 1 bit de paridad. Entonces ese bit de paridad sirve para ver que mi dato haya llegado bien. Algo sencillo, algo rápido, pero muy necesario para verificar que el dato llegó bien. El bit de paridad, muchas veces denominado como verificación de paridad o en inglés es VRC, que es Vertical Redundancy Check, o verificación de redundancia vertical. Así, pero nosotros lo usamos como bit de paridad. El bit de paridad consiste en agregar un bit adicional, que es el bit de paridad, a cierto número de bits, el cual pues puede ser 7. Pues, generalmente cuando unimos el bit de paridad tenemos el 8 del byte. O incluso puede ser de 8 como Modbus, en el cual agregamos el 1, pues para que tengamos el ya 9. ¿Qué es lo que hacemos? Si utilizamos la paridad par, es decir, que si la suma de unos
es un número par. Se agrega un 1 si es impar o 0 si es par. Vamos viendo un ejemplo. Tenemos 7 bits de datos. En este caso tenemos el 0. El 0, pues bueno, viene siendo par, que es un número que no, pero es par. Tenemos 0, entonces como es par, me dice que debo agregar un 0. Aquí le agrego un 0. Este tiene 3 unos, el 3 es impar. Como es impar, me dice que debo agregar un 1. Este tiene 1, 2, 3, 4. Como es par, agrego 0. Y este tiene 8 unos. Bueno, más bien 7, porque son 7 bits de datos. Tiene 7. Como es impar, agrego un 1. Entonces ya el dato sería con el bit de paridad 0, 1, 0, 1. Con la paridad impar se hace lo mismo, pero invirtiendo los números. Con la paridad impar, si yo tengo mi código es impar, voy a agregar un 1, un 0. Y si es par, voy a agregar un 1. Ejemplo, aquí pues hemos dicho que tenemos 0, es par, pues voy a agregar un 1. Aquí tengo 3 que es impar, voy a agregar un 0. Aquí tengo 4 que es par, voy a agregar un 1. Y aquí tengo 7 que es impar, voy a agregar un 0. Todo lo mismo, pero invertimos el número. Aquí tengo otro ejemplo con paridad par. Vamos a cambiar aquí, porque aquí está la suma mal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 bits. Que en este caso pues sería la suma de estos 4 bits. Pero no, lo que quiero yo es la suma pues, para sacar si es par o impar, ¿no? Para que no nos hagamos bolas en esta parte. Como tengo 5 bits, es impar. Y han dicho que es impar, vamos a agregarle un 1. Agregado acá. Tengo 1, 2, 3. Tengo 3. Entonces es impar. Agrego un 1. 1, 2, 3, 4. Tengo 4. Entonces es par. Por lo que agrego un 0. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. Por lo que 6 es par. Agrego un 0. Y por último, tengo 1 nomás. 1 es impar. Agrego un 1. Entonces así como quedaría. Si fuera impar, pues acuérdense nomás, esto se invertiría. Pero pues es la idea de cómo funciona el bit de paridad. Bien, otro método de verificación de errores es el checksum. El checksum ya no sirve más para archivos grandes, ya no tramas, ¿no? Un archivo grande. El checksum también se llama como suma de chequeo o suma de verificación. Es una función de redundancia, el cual puede detectar pequeños cambios en una secuencia. Vemos aquí ejemplos. Aquí tengo un checksum. No sabemos qué algoritmo es, porque vamos a ver que esos algoritmos. Se fijan la palabra Fox, forma este checksum de 1582054665. Tengo la palabra de Red Fox jumps over the Blue Dog. Se fijan aquí ya me formó otro checksum del mismo cantidad de datos, pero ya es totalmente diferente. Imagínense que la B llega mal. Esta B, en lugar de B, llega como U. Fíjense todo lo que cambia la trama por una sola letra. De 23, 67, 21, 35, 58 cambia a 30, 43, 85, 94, 73. ¿Cuánto cambió por una sola letra? Aquí tengo dos cambios. Se invierte, llega primero la I y la B. Se fijan, también cambia totalmente. Ni siquiera una lógica rápida podemos detectar este cambio.
Y en este caso, no recibí la V. También cambia totalmente lo que es mi checksum. El checksum mete los códigos en un algoritmo algo avanzado. No vamos a ver ahorita cómo funciona cada algoritmo porque nos llevaría bastante tiempo, pero es entender que entra, pues eso ya es la función de checksum, el algoritmo y me da mi palabra checksum. Algunos algoritmos conocidos es el MD5, SHA-1 y ahí empezamos también con poder de encriptación o más grande, ¿no? El 1, 256, 384, 512. Y otros como también no tan conocidos, pero que existen el MAC triple DS y el RIPEM D160. Los más conocidos van a siempre es el MD5 y el SHA en sus variantes de poder de bits de encriptación o del código que obtenemos, ¿no? Esto es muy útil cuando yo tengo un archivo, por ejemplo, bajo un ejecutable, un instalador de Windows. Y también quiero evitar bajar un archivo que puede ser diferente o suplantado con algún tipo de virus o el tipo de programa espía. Por eso lo utilizan mucho. De hecho, varias empresas, por ejemplo, Microsoft, cuando bajas el archivo te dice verifica que tu checksum sea esto. Si bien, si no voy a usar no voy a explicar cómo funcionan, les voy a enseñar unas herramientas de checksum. Bien, una herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de Cert Util, la que viene ya instalada en Windows, no requerimos instalar ningún otro programa, solo que esta corre por medio de CMD, de línea de comandos. Como saben, pues para poder correr es poner la tecla inicio y escribirle CMD o ejecutar CMD, ¿no? Entonces le ponemos inicio CMD para que nos abra la ventana de MC2, puede decir, o línea de comando. Eh, yo creé un archivo que se llama prueba, aquí le puse la palabra hola mundo, aquí ya está, lo guardé. Es importante tenerlo cerrado pues, para poder correrla, pero aquí está mostrando, ¿no? Este lo guardé en documentos aquí de Josué. Entonces vamos a ver el hola mundo, vamos a ver sus checksum. Entonces este lo cierro. Bien, ¿cuál es el comando que vamos a utilizar? Pues, me decía hacer la palabra cert útil, así es el comando. Vamos a utilizar aquí el hash file. Hacemos el modificador hash file. El nombre del fichero, que en este paso, en este ejemplo, le hemos dicho que era test.txt, que ahorita tenemos abierto, ¿no? ¿Qué algoritmo vamos a utilizar? Voy a utilizar primero MD5, el de mayor que, y dónde voy a guardarlo. Le voy a poner checksum.txt. Entonces, así es el comando, la palabra certutil, el hash file, test, el nombre del archivo que vamos a verificar, con qué algoritmo y dónde me va a guardar mi salida. Entonces le pongo enter y pues abro mi archivo o lo busco con el blog de notas, como queramos, ¿no? Aquí está. Vamos a darle un zoom pues para que lo podamos ver mejor. Este es mi checksum MD5. Ejemplo, hemos visto, voy a abrir aquí mi archivo, el de test.txt. Hola mundo. Voy a poner la M mayúscula. Y voy a ejecutar otra vez mi comando y lo voy a abrir. Con las teclas hacia arriba puedo volver a escribir lo que ya había escrito. Entonces aquí tengo lo que era con la M mayúscula y con la M minúscula. ¿Se fijan cuánto cambió el archivo por solo una letra? Aquí podemos ver aquí que importante que solo un bit cambió todo lo que cambia. Entonces fue
qué potente es esta parte del algoritmo para la detección de errores. Podemos ver diferentes protocolos. Voy a volver a abrir mi archivo de prueba. Aquí está. Para regresarlo a la M minúscula. Lo voy a volver a correr. Y lo voy a volver a abrir. Se fijan, este debe ser exactamente al primero que tuvimos. Ok, ya se me cerró, pero habíamos dicho que era exactamente el mismo. Entonces, exactamente el mismo número, no cambió porque es exactamente las mismas palabras. Pero vamos a ver diferentes. Tengo aquí con MD5. Puedo utilizar otro protocolo, algoritmo. Vamos a usar el SHA-1. Lo abro. Y aquí tengo con SHA-1 y tengo con MD5. Y así puedo irme con protocolos. Acordemos los protocolos que vimos. SHA-1, 256, 384, 512. Vamos a probar el 256. Solo es probar aquí a ponerle protocolo este algoritmo SHA 256 y lo vemos. Entonces se fijan, este hace con 256, este con 1, se fijan, es más grande lo que es la palabra, ¿no? Lo cerré, vuelvo a abrir. Aquí está. Entonces tenemos con SHA1, tenemos con 256. Vamos aquí pegándolos para tenerlos a la mano todos y compararlos. SHA1, MD5, SHA1, SHA256. Imagínense el de 512. 512 bits. Entonces, fijan, ya va siendo más grande la trama. Entonces son menos errores que podemos tener. Por así decirlo, o sea, tenemos más opción de que para archivos más grandes, ¿no? Entonces esto del checksum es muy útil cuando tenemos archivos grandes. ¿Y cómo compararlos? Pues aquí ya con la herramienta que tenemos en Windows no requerimos ninguna otra herramienta adicional. Lo podemos hacer. Bien, continuemos. Ya por último, vamos a ver lo que es el CRC. El CRC es un código que, por ejemplo, se utiliza en Modbus. Modbus para verificación de errores se utiliza CRC. En el próximo webinario vamos a armar tramas Modbus, pero vamos a requerir esto del CRC. Hay que entender cómo se hace. Lógicamente lo va a hacer automáticamente nuestro programa, pero pues hay que entenderle poquito. Bueno, el CRC es el código de detección. Se llama de CRC porque es este código de redundante. Al contrario del que era el vertical. Aquí nomás cambia la C por la B. Que este era vertical redundancy check. Este es sí, sería el código de cyclical en lugar de B. Entonces, ahí para atrás. En el de verificación tenemos que es vertical redundancy check. Este es cíclica, ciclo de redundancy check. Entonces es similar, pero con resolución cíclica, ¿no? Es un poco más complicado. ¿Qué dice? Pues aquí voy a leerlo un poquito. Les explico más a detalle. De cuyo cálculo es una larga división de computación. En sí es una XOR. Va a ser una división. En el cual se descarta el cociente y el resto se convierte en el resultado. Entonces va arrastrando los bits y va haciendo esa suma. Es una suma grande, dependiendo el tamaño del CRC que tengamos. Aquí vamos a ver unos ejemplos más sencillos. Yo tengo un CRC
el cual vamos a utilizar esta que es G, lo utilizamos como el polinomio. El polinomio en sí es un dato que viene en el código CRC, se determina y es bueno, sí, el dato que vamos a utilizar para hacer la división. Muchos lo ponen como, este sería x a la 4 más x a la 1. Así puede ser que sea el polinomio, tenga el polinomio. Porque este es el x a la 3 y x a la 2 es 0. Entonces es x a la 4 más x a la 1. Este polinomio, en realidad, pues es el número que tenemos acá, 1001. Este lo da el CRC que vamos a utilizar. En este ejemplo vamos a utilizar uno de 4, 101. Entonces vamos a hacer el ejemplo. El dato que voy a tener es este, es 101110. Tengo 6 bits. Entonces 6 bits los pongo en esta parte. Entonces coloco el dato. Aquí voy llenando con ceros para tener mi bit completo de 8. Que tengo que hacer el bit completo y voy empezando a colocar lo que es mi polinomio, el 110. Y hago una compuerta lógica. Empiezo con 1 con 1. Es un número par, me da un 0. Entonces esto ya, la primera parte se quita, porque siempre debe tener un dato, ¿no? Entonces con 0 me da 0, porque es XOR. Diferentes me da un 1. Iguales me da un 0. Y bajo el siguiente dígito. Si el primer dígito es 0, hago el XOR con un 0. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. 0 con 0 es 0. No se coloca. 1 con 0 es 1. Diferentes. Iguales. Diferentes. Y bajo el siguiente dato. Como el primero es un 1, entonces la XOR lo voy a hacer con mi polinomio otra vez. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Este va a ser 0. Porque siempre el primero me va a dar 0. Iguales. Diferentes. Diferentes. Y bajo el siguiente. El primero es 0. Por lo cual lo voy a hacer con 0. Diferente, diferente, igual. XOR, con C del XOR. Unos cuando son iguales, 0 cuando son diferentes. 1 cuando son diferentes, 0 cuando son iguales. Bajo el siguiente dígito es un 1, entonces lo hago por el polinomio. 1, 0 es un 1, 0, 0 son iguales, un 0, diferentes y bajo el siguiente. Y por último, como es un 1, lo hago otra vez por el polinomio. ¿Qué tengo por resultado? Un 0, diferentes, diferentes, 0, 1, 1. Entonces este es mi dígito de CRC. 0, 1, 1. Entonces el dato que voy a enviar es mi dato completo más mi CRC. Entonces así voy a empezar con la parte, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de CRC. Te vamos a ver otro para que quede más claro. Aquí tengo un polinomio que es 1, 1, 0, 1, 1. Y este es mi dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces siempre lo voy a completar con ceros cuando tenga menos un número. Aquí teníamos 4, entonces voy a completarlo con 3. Porque ese va a ser mi dato que voy a mandar. En este caso tengo un CRC de 4. Por eso dejo los espacios de 4. Entonces voy aquí, es el CRC que vamos a tener el tamaño. Fíjense que el polinomio va a ser un número más grande, 5. El polinomio es el número que escogemos. Que viene por el dato, ¿no? Entonces el polinomio sí siempre tiene que ver. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más rápido. Entonces, como les decía, vamos a poner el primero como es un 1, pues usa el polinomio. Iguales, diferente, diferente, diferente. Y bajamos el siguiente número. Entonces me da esto. Como el primero es 0, vamos a hacer el XOR con 0. Diferente, 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 diferente. Y se baja el 0 de acá.
Como este es un 1, vamos a hacerlo por el polinomio. Iguales, diferentes y se baja. Este es un 0, entonces vamos a utilizar el siguiente XOR por 0. Iguales, diferentes y bajamos el siguiente 0. Un 1 lo hacemos por el polinomio y así lo vamos a pasando. Diferentes y bajamos el otro 0. Que cuál es este es ya el 1 de acá y empezamos a bajar los ceros. Este 0 lo bajamos a aquí. Es el segundo 0 que bajamos acá. Bien, entonces hacemos otra vez, como es un 1, por mi polinomio. 1, 1, 0, 1 serán iguales, diferentes y bajamos el siguiente 0. Es 0, lo hago por el polinomio y ya por último, pues me queda iguales, diferente, igual. Bajamos el último 0. Como es 0, lo hago por el polinomio 0. Entonces ya me queda esto. Al quedarme este dato, entonces mi dato que voy a mandar, que es el 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, le voy a sumar mi CRC, que es 0, 1, 0, 0. Ese es mi CRC que tengo acá. Si fijan, si es algo pues tardado, pero pues esto ya con una operación matemática, con un if puede ser. Se hace sencillo, solo metemos el polinomio. Aquí tenemos otro ejemplo. Mi dato es esta parte, lo que voy a mandar. Completo mis tres dígitos de 0 porque mi CRC es de 3. Y el polinomio que voy a utilizar es este. 1, 1, 0, 1. Ese es mi polinomio. Entonces, el primero es 1, coloco mi polinomio. Diferentes, iguales, y me bajo mi siguiente 0. El siguiente, este es 1, por lo cual voy a utilizar el polinomio. Diferentes, y se baja el siguiente 0. Es un 1, lo cual voy a utilizar mi polinomio. Hago lo mismo. Diferentes, y se baja el 0. Sigue siendo un 1, polinomio. Bajo el siguiente 0. Diferentes, 0, iguales. Y pues aquí nos ahorramos un paso porque es el siguiente dígito. Ya que como aquí tuvimos un 0, acuérdense que si algo lo pasamos por 0, será exactamente lo mismo. Un XOR por 0. Entonces aquí por eso pues, bajamos directamente los dos. Que al final de cuentas si hacemos el paso por separado, tenemos 0, 1, 1, 0. Como este es 0, vamos a hacer este por 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este va a ser 0, 1, 1, 0. Y vamos a bajar el siguiente dígito, que es un 0. Por eso aquí hacemos este paso rápido, porque como daba 0, pues exactamente lo mismo. Nos ahorramos un paso, como les decía. Entonces el siguiente es 0, 0, 0, 1. Entonces mi CRC es 0, 0, 1. Entonces este dato mandar sería 1, 0, 0, 1, 0, 0 con 0, 0. Una herramienta que vamos a utilizar aquí está en la página crccalc.com. Esta herramienta me permite hacer los CRC, ya sea CRC de 8, 16 o 32. Vamos haciendo el ejemplo, vamos a poner por ejemplo hola mundo con palabras y se fijan si uso el CRC8 tengo diferentes algoritmos, CRC8 con CDMA 2000, DARC, DBS, etc. ¿Qué es lo que cambia? Se fijan aquí viene mi polinomio.
Y polinomio es el que va cambiando, es el que es el poli. Acuérdense, pues el 7 se compondría de un 4, 5, 6, 7. De un 4, de un 2 y un 1, que sería 1, 1, 1, 0. Entonces aquí son los diferentes polinomios que se forman para hacer esta parte, ¿no? Entonces si yo aquí me pongo que el resultado que quiero colocar, el CRC8, me dice que este sería D5. Si lo pongo en binario, lo que veríamos sería 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. CRC8 porque son 8. Que aquí está el polinomio que vamos a utilizar. Es el CRC8 normal. Dependiendo del CRC, se fijan, es el polinomio que se utiliza. Entonces ese es el resultado de lo que pondríamos. Eso es una palabra. Si yo mandara, por ejemplo, datos 0, 0, voy a mandar, por ejemplo, puros unos, que sería FF. Entonces, ese sería mi CRC. Si yo hago a 1, 1, 1 con este polinomio, me va a dar el resultado aquí. Que ya sería que si pasa el dato, ¿cómo me pone la información? Aquí está lo que está traduciendo. Pero esto me sirve bastante para enviar datos. Digamos que voy a enviar en números, por ejemplo, 0, 30, 31, 32, 33. Sería mandar en ASCII 01, 02, 03. En CRC8, aquí está 30, 31, 32, 33. Ese es mi resultado que también tendría. En CRC16, ¿se fijan? El número crece 16 bits y 32, tanto el polinomio si todo crece a 32 bits. Quiero ver la parte también en hexadecimal. Al final de cuentas, a mi dato yo lo que le voy a poner sería mi checksum que voy a poner. Esta herramienta la van a utilizar bastante en el siguiente webinario de ver lo de Modbus, de cómo sacar este módulo para escribir palabras Modbus. Cómo hacerle para poner el CRC. Si este fue el trama a mandar, requerimos colocar este código, bueno, dependiendo del de Modbus, protocolo que utilice el CRC para completar la trama. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Espero que eh, este webinario sí es algo complicado de entender, pero lo importante es que conozcan ustedes cómo funcionan estos verificadores de errores. Hay muchas herramientas, por lo general, pues todos los lenguajes traen cómo sacar su CRC, entonces ya no requieren hacerlo, pero es bueno conocerlo. Es bueno conocer este dato, pues para algún verificador, y cómo lo pruebo, cómo funciona, o darse una idea de cómo funcionan también las cosas. Y ejemplos de herramientas, pues, vemos el MD5, que es muy útil cuando ustedes descargan programas. Siempre chequen su MD5, su SHA, su código de checksum para verificar que el archivo lo bajaron correctamente y no se estuvo dañado, o peor aún, no implantaron ese archivo y ahora es otro que nos puede ser perjudicial. Bien, aquí les dejo mis datos. Cualquier duda o pregunta, puede ser por vía correo electrónico, en nuestra WhatsApp o en nuestras páginas web. Tenemos ahí nuestros chat para que puedan ahí hacer dudas o preguntas. Bien, ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en el webinario ya de Modbus. Hasta luego.